Ingresando, creo que vamos a avanzar con la presentación. Licenciada, pues nosotros tenemos a bien poder compartir el día de hoy con ustedes un tema bastante interesante con respecto a la jurisdicción voluntaria, el cual es la declaratoria de ausencia. Y nosotros entendemos que pues en jurisdicción voluntaria la declaratoria de ausencia pues es un procedimiento que se maneja de manera mixta, es decir, se inicia a través de un proceso notarial, pero va a finalizar con una resolución judicial. Aunque también se puede realizar únicamente por la vía judicial, esto va a depender de la necesidad, ¿verdad?, de la persona que quiera hacer el requerimiento como tal. Entonces, se lleva a cabo cuando no se sabe en dónde está una persona y pues surge con el propósito de proteger los bienes de esa persona ausente, su patrimonio, pero especialmente de aquellos que quieren proteger ese patrimonio a los cuales ellos consideran que tienen derecho. Entonces, hay dos tipos de procedencia o declaración de ausencia. Y con esto introducimos, ¿verdad?, que el artículo 43 del Código Civil indica de que toda persona que tenga derechos de ejercitar obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella debe dejar mandatario legalmente constituido. Esto es un principio de representación constituido en el artículo 43. Entonces, entendiendo eso, decimos que los tipos de procedencia son dos, de acuerdo al Código Civil, en el artículo 44 y en el artículo 47, que indican que la declaración de ausencia para la representación en juicio es aquella que se va a utilizar con el objeto de nombrar un defensor judicial ausente, al ausente, perdón. Y el artículo 47 habla sobre la declaración de ausencia para la guarda y administración de los bienes del ausente, y esto se da pues lo que mencionábamos hace un momento, ¿verdad?, que el ausente tiene bienes o patrimonios que deben ser administrados. Para entender la exposición del día de hoy, vamos a mencionar algunos elementos personales que se manejan dentro del objeto de la tramitación de la declaratoria de ausencia, los cuales son el requirente, que es la parte interesada en la tramitación, que a través de su rogación o requerimiento ante notario o ante juez va a solicitar que se realice. El notario, el cual está contenido en el artículo 1 del Código Notariado, y el artículo 60, que indica de que el notario va a hacer constar los hechos que presencia y las circunstancias que le consten. También está el ausente como tal, conformidad con el artículo 42, y es aquel que se halla fuera de la República y que tiene o haya tenido su domicilio dentro de esta, y que se encuentre desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignore. Otro elemento personal son los testigos, que serían las personas capaces de dar fe de un acontecimiento. El mismo juez, ¿verdad?, que va a ser el que de alguna manera va a resolver de acuerdo a su competencia de jurisdicción. El guardador, que es la persona designada y que recibirá los bienes y asumirá la representación de la ausente. O en todo caso, dependiendo del tipo de declaratoria de ausencia, como lo mencionábamos anteriormente, que quieran solicitar, también está el defensor judicial, que se va a encargar de hacer valer el derecho de algún ausente. Como inicio de la tramitación, pues ya todos lo entendemos así, todos los trámites de jurisdicción voluntaria van a iniciar con un acta inicial de requerimiento, ¿verdad?, en la cual pues se manifiesta la intención o el requerimiento de la persona, la rogación. En esa misma acta de requerimiento se va a indicar los medios por los cuales acreditan la calidad con la que actúan. Asimismo, también se va a acreditar los medios de prueba y las peticiones que deben de ejercerse con el objeto de que se dé la tramitación correspondiente dentro del proceso. Entonces, se cumplen dentro de esta acta inicial de requerimiento las tres o la clasificación de las actas notariales como tal, ¿verdad?, que en este caso sería la rogación, la descripción de los hechos y por último la autorización. Continuamos con el siguiente. Como pueden observar ustedes en sus pantallas, se encuentra la tercera parte de la tramitación, que en esta sería en donde viene el notario y va a dar la primera resolución de acuerdo a lo solicitado en el acta de requerimiento. Y pues obviamente acá es donde se admite para su trámite la solicitud y se tiene por incorporado los documentos que se han ofrecido por pruebas.
como tales, ¿verdad? La primera resolución va a contener el lugar y la fecha de la misma como tal cuando se está realizando, cuando se está remitiendo, en este caso a los interesados, que son dos, ¿verdad? Son los requirentes como tal, y también a la Procuraduría General de la Nación para que tome o dé, en este caso, ¿verdad?, su aporte, que dé su conocimiento y que permita que pueda continuar el proceso como tal. Esta notificación que se hace al requirente, ¿verdad?, a los promovientes, dice la doctrina como tal, y a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad dice con los artículos 66 y 411 del decreto 107, Código Procesal Civil y Mercantil, y el artículo 8 del decreto 5477 de la ley, es la ley reguladora de jurisdicción voluntaria, ley reguladora de la tramitación notarial de jurisdicción voluntaria. Esta notificación, pues obviamente le va a informar al requirente y le va a informar a la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad?, de que se está iniciando un proceso y que se dio una resolución como tal en base a los requerimientos que se dieron o que se solicitaron en el mismo acta. Continuamos con el siguiente, por favor. Esta publicación de edictos pues tiene la misma función, ¿verdad? Dar a conocer a todas las personas, ¿verdad?, de que se está iniciando un proceso, en este caso una declaratoria de ausencia. Esta publicación de edictos, al menos en el caso de la ausencia, se va a realizar 3 veces en el lapso de un mes en el diario oficial. Acá se va a integrar la versión impresa, que es la que las personas pues adquieren realizando el pago de la misma, o por la vía electrónica, que es gratuita, ¿verdad? Esto de conformidad con el artículo 9 del decreto 5477. El acta de declaración testimonial sería la sexta actuación dentro del proceso de la declaratoria de ausencia. El acta de declaración testimonial es un acta que se realiza con el objeto de que las personas que han accedido a ser testigos y que les consta, ¿verdad?, cierta situación, es decir, que les consta que las personas se han declarado, se han ausentado de su domicilio como tal, pues lo van a dejar plasmado a través de esta acta que el notario va a redactar, dejando bien en claro a través de un interrogatorio, ¿verdad?, las razones por las cuales a ellos les consta y consideran de que la persona sí efectivamente estuvo ausente. Entonces, es la declaración que hace una persona de los hechos de los cuales tiene conocimiento con la finalidad de aportar el establecimiento de la ausencia. Esta actuación se hará constar a través de esta misma, del acta notarial. Artículos 82 y del decreto 5477. La oportunidad de oposición, como ya todos lo sabemos, se da, ¿verdad?, para que las personas que lograron de alguna manera enterarse a través de los edictos que se está realizando una tramitación como tal dentro del proceso de jurisdicción voluntaria, puedan ellos oponerse a dicha tramitación, y si surge esta oposición, pues definitivamente finaliza la actuación notarial y ya procede a tramitarse o darle una resolución como tal dentro de un ámbito judicial. La notificación del decreto o resolución notarial mediante el cual se remite el expediente al juzgado de primera instancia civil, pues no es más que eso, ¿verdad? Es cuando se le informa, ¿verdad?, a la persona de que ya se remitió el expediente al juzgado y que la resolución a partir de ahí ya no va a ser por la vía notarial, sino que va a estar a cargo del juez de primera instancia civil. Artículos 5 y 10 del decreto 5477. Entonces, la notificación del decreto o resolución notarial, ¿verdad?, dice que en este decreto se le da trámite a la solicitud presentada por el promoviente. Y de esta manera, pues, y es lo que mencionaba anteriormente, ya se le informa, ¿verdad?, en este caso únicamente a los requirentes o a los promovientes,
que pues definitivamente la solución o resolución notarial o la función notarial como tal, pues ya finaliza y ya procedemos únicamente a que el juez se encargue de resolver el asunto dentro de su judicatura. El siguiente, por favor. Bueno, la resolución judicial es una resolución, pues, obviamente, en donde cuando el notario hace la presentación correspondiente del expediente ante el juzgado correspondiente, que dijimos que era el juzgado de primera instancia civil, ¿verdad? Este lo admite y emite una resolución. Y acá dice que se comprueba que el juzgado ha recibido el expediente como tal. Y este es un paso crucial del proceso judicial porque permite avanzar en la búsqueda de la declaración de ausencia de una persona. Y la ley del organismo judicial en el artículo 141 va a arreglar las resoluciones en general. Es decir, únicamente acá se va a hacer constar de que se recibió el expediente para que se pueda iniciar su trámite. Entonces, la notificación de la resolución, en este caso, yo creo que aquí nos adelantamos una diapositiva, porque para poder llegar a este caso, pues definitivamente ya el juez tuvo que haber resuelto de alguna manera lo que concierne al expediente que le fue trasladado, ¿verdad? Admitiendo los medios de prueba, admitiendo las actas notariales, admitiendo todo lo que se presenta dentro del expediente y declarando, pues, que ya existe existe la ausencia de la persona como tal dentro del proceso. Y luego, pues, se emite la notificación que nosotros entendíamos ahí para que la persona, en este caso el requirente o el promovente, pueda enterarse de que ya se dio una resolución a este procedimiento como tal. El siguiente, por favor. El siguiente. Bueno, hay un discernimiento del cargo, dice defensor judicial o guardador de los bienes, que esta al final de cuentas va a ser la resolución del juez, en donde se va a designar, dependiendo de la razón por la cual se solicitó la declaratoria de ausencia, ¿verdad? Al defensor judicial, si es que es para resolver algún proceso judicial que tenía que resolver en este caso el ausente, o bien el guardador de los bienes para que administre los bienes y el patrimonio del ausente, ¿verdad? Y defienda los derechos de este, así como proteja los derechos de aquellos que se sienten con derecho de estos mismos. Vamos con las últimas dos, por favor. Bueno. Pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, su fundamento en el artículo 4 del decreto 5477, ¿verdad? Acá nosotros pues vamos a establecer claramente pues de que definitivamente, aunque se diga que es un pronunciamiento o una recomendación, siempre el procedimiento va a requerir de que la Procuraduría General de la Nación dé su opinión en este caso, ¿verdad? Que al final de cuentas deja de ser una opinión y se convierte en una autorización para que se pueda tramitar lo concerniente ya dentro del registro de las personas en el RENAP, ¿verdad? En el Registro Nacional de las Personas como tal. La siguiente, por favor. Bueno, el auto final lo dicta el juez con intervención de la Procuraduría General de la Nación y el defensor judicial. Al convertirse el proceso en judicial, lo relativo a las facultades del guardador y administración de los bienes que se regulan de conformidad con lo establecido en los artículos 415 y 416 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto ya lo mencionamos, pero es importante que lo tengamos ahí como un fundamento legal con el propósito de entender de que esta resolución va a dejar en claro quién se va a encargar de realizar los procesos en nombre del ausente. Acá pues ya definitivamente la notificación. Yo creo que con eso finalizamos ya lo concerniente a la tramitación, licenciada, y posterior ya teníamos nosotros preparado un ejemplo de una tramitación como tal y un requerimiento, pero en vista de que no pudimos conectarnos todos, pues yo creo que lo vamos a omitir. Muy buenas tardes, licenciada, no sé si me escucha. Sí, muy bien. Gracias, buenas tardes, mi nombre es Marilyn Azulia, se reúne la olla, pero hoy en camino a mi casa todavía.
Grupo 6 estaría representado, va a exponer el compañero Elio Citán. Muy bien. Elio, adelante. Muy bien, licenciada. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, comencemos entonces. Llamemos entonces a la disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Tengo aquí unas consideraciones preliminares, ¿verdad? Dice que en materia de derecho civil, dentro de sus diversos temas e intereses de estudio, es normal que se dedique parte de lo regulado en el Código Civil a establecer un régimen protector especial a favor de los menores incapaces o ausentes. Pero ¿qué tienen en común tres tipos de personas? Tienen en común el hecho de no poderse valer y hacer efectivos sus derechos de manera directa, como el resto de personas o el resto de nosotros, ¿verdad? Es decir, para contraer sus obligaciones y contraer sus derechos. Es entonces que la ley prevé y establece la figura del representante legal, quien puede ser la persona que ejerce la patria potestad, es decir, el padre o la madre en el caso del menor o incapaz, o bien el del tutor, o si no son los padres, ¿verdad? Y en cuanto al ausente, que ya los compañeros anteriormente ya nos desarrollaron el tema, existe la figura del administrador o defensor judicial o la del guardador, quienes lo representan con base en lo resuelto judicialmente por su nombramiento. Bueno, entonces vamos a pasar a las siguientes, que son las consideraciones legales. Y aquí vamos a tener como regla esencial y regla principal que siempre, según corresponda a cada figura, siempre va a darse la autorización notarial o judicial para poder disponer o gravar los bienes que le pertenecen a sus representados. Entonces dice que para disponer o gravar los bienes del ausente se deben tener presentes las facultades de sus representantes conforme al artículo 50 del Código Civil, que literalmente dice que el representante del ausente es administrador de los bienes de este y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores y en los que fueren aplicables. Ahora también la disposición y gravamen de los bienes de menores por los padres que de manera conjunta o individual ejercen la patria potestad y está limitada con base en el artículo 264 del Código Civil. Vamos entonces a leerlo textualmente porque hay algo muy importante que vamos a remarcar en unos segundos. Dice que los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa, ojo, de absoluta necesidad y evidente utilidad, y previa autorización del juez competente a intervención de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, en las dos anteriores nos decía que tenemos una necesidad y una utilidad, como todo en la vida, ¿verdad? Todo debe probarse qué es lo que nos va a servir y qué es lo que no. Y si nos sirve, lo vamos a utilizar. Pero entonces, en ese trámite debemos llamar a la declaratoria de necesidad y utilidad para disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. El título solo ya es bien largo. Entonces dice que todo lo anterior nos lleva a establecer como requisito indispensable la condición que para disponer o gravar los bienes de menores incapaces o ausentes debe existir una declaratoria de utilidad y o necesidad, que esta está resguardada en el artículo 420 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual tiene los diferentes supuestos. Como punto 1 tenemos cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer créditos legítimos o para llenar necesidades precisas del menor o incapaz. Como punto 2 tenemos cuando para conservar los bienes y sus productos no se puede encontrar otro medio que el de gravarlos. Punto 3, cuando se proporciona la redención de un gravamen mayor por otro menor. Vamos a hablar un poco entonces y nos vamos a ir directamente al trámite. Que el trámite que también está comprendido dentro de los asuntos de jurisdicción voluntaria, que es el tema que estamos viendo durante todo este semestre, se puede realizar notarial o judicialmente. La base legal sustantiva se encuentra en el Código Civil y el procedimiento judicial está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, la tramitación de este asunto está facultado en el Decreto 54-77, la Ley Reguladora de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. También tengo aquí un pequeño cuadrito que dice que cuáles son los cuerpos que regulan este trámite. En el Código Civil tenemos los artículos 60, 252, 264, 265, 266 y 332. En el Código Procesal Civil y Mercantil están resguardados del artículo 420 al 424.
y en el decreto 54-77 en el artículo 11 al 13. Muy bien. Entonces, directamente ahora nos vamos al nuestro pequeño esquemita que lo vamos a hacer aquí mentalmente. Vamos a comenzar con un acta notarial de requerimientos según el artículo 2 y 11 del decreto 54-77 y el 421 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y vamos a tener aquí que agregarle un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Bueno, como segunda fase tenemos la primera resolución de trámite. Aquí se dan por iniciadas las diligencias, se ordena agregar al expediente la documentación presentada, legitimación del representante del menor o incapaz, que es lo que hablábamos al inicio, o ausente, partida de nacimiento del menor, incapaz o ausente, certificación del bien, según el artículo 2 del decreto 54-77. A esta le vamos a adherir 2 timbres notariales de 1 quetzal. Como tercer punto o tercer fase tenemos la notificación de la primera resolución al protutor o representante del menor incapaz o ausente, según el artículo 12 del decreto 54-77, que es donde estamos basando todo, y el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como punto 4 tenemos la recepción de pruebas. Si es testimonial, se harán constar en actas las declaraciones con base en el artículo 134, 148 y 149 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 12 del decreto 54-77 del Congreso de la República. Como punto 5 tenemos la práctica de diligencias que el notario considere necesarias, según el artículo 12 del decreto 54-77 del Congreso de la República. Ojo con este siguiente que viene porque es muy importante, que dice lo siguiente: informe bajo juramento de una trabajadora social adscrita a un tribunal de familia, según el artículo 3 del decreto 54-77 y el artículo 14 y 17 de la Ley de Tribunales de Familia, decreto ley 206. Ojo, porque dice que esto no se encuentra regulado, pero en la práctica procesal se ha establecido como un requisito esencial para que podamos seguir con este trámite. Bueno. Fase 7 o punto 7, evaluación del bien por el evaluador autorizado, según el artículo 12 del segundo párrafo del decreto 54-77, el artículo 422 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos entonces en el punto 8 a llamar a la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, según el artículo 12 del decreto 54-77 y el artículo 422 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora tenemos como novena fase o noveno punto la resolución o auto final. En el artículo 13 del decreto 54-77 y 423 del Código Procesal Civil y Mercantil, a este se le adhiere un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Pero ojo con este punto, porque aquí es donde se va a declarar la necesidad y la utilidad, que es la que yo les hablaba hace un momento. Este es muy importante, no lo podemos pasar por alto. Como punto 10 tenemos el otorgamiento de la escritura. En disposición, ojo, porque dice que si es compraventa, si es una escritura de compraventa, hay avisos y traspasos. Si es en gravamen, hay mutuo con garantía hipotecaria o prendaria, según el artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107. Y como punto 11 vamos a tener el testimonio especial y primer testimonio al Archivo General de Protocolo y al interesado con duplicado para la inscripción en el registro de la propiedad respectivamente. Y como punto 12 tenemos remisión del expediente al director del Archivo General de Protocolos para su guarda y custodia. Después de eso, el notario tiene otras facultades que ya no nos da tiempo aquí de leer, ¿verdad? Y con eso hemos terminado la disposición o gravamen de bienes de menores incapaces ausentes. Gracias. Muy bien. Bonita explicación, lo felicito. Licenciada, le saluda Claudia Álvarez, procuradora del compañero David Emanuel Itzep Batz, es quien va a hacer la exposición hoy. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, solo la vamos a molestar con compartir diapositivas. Gracias. Listo.
Buenas noches, compañeros. Es un gusto poder discutir con ustedes del tema del conocimiento de preñez o parto. Ese es el tema que le fue asignado al grupo 7 y pertenece a lo que es la jurisdicción voluntaria. Acá lo importante es reconocer primordialmente quién es quien realiza este trámite o quién puede solicitarlo. Y estamos hablando de una mujer que esté en estado de gestación. Esto porque el principal motivo es reconocer el estado de preñez para que posteriormente él se pueda gozar de los beneficios de la afiliación con el padre. Acá se debe recalcar que cuando hablamos de una mujer en estado de gestación, hacemos referencia a que ni un hombre puede hacer el reconocimiento y que sea el trámite de reconocimiento, ni un tercero. Ahora bien, siguiente diapositiva, por favor. Hay casos específicos que la ley nos dicta para que pueda ser procedente o no en la vía de la jurisdicción voluntaria este tipo de trámites. El primero es la ausencia y hace referencia a aquellos casos en los cuales el presunto padre esté desaparecido y no se tenga ninguna noticia de él. Esto siempre y cuando se haya realizado el procedimiento respectivo y que haya una declaración judicial que certifique esto. El segundo caso en el cual podemos hablar del trámite de reconocimiento de preñez o parto es la separación. Es decir, cuando un hombre y una mujer mantienen el vínculo de matrimonio, pero por motivos inherentes a ellos deciden darle final a esta relación. Acá es importante mencionar que todo individuo que haya sido concebido y nacido dentro de un matrimonio se le atribuye o se presume que es hijo del marido de la residente. Y aún así, hay casos especiales en los cuales se puede decir que hasta 300 días después de dar por finalizada esta relación, puede tenerse como concebido dentro del matrimonio al individuo. Ahora bien, el tercer caso en el cual se puede iniciar ese trámite es en la muerte o la muerte presunta. Es decir, cuando el presunto padre ha fallecido o bien mediante un proceso legal se ha llegado a la conclusión y plenamente certificado que hay una muerte presunta. Ahora bien, siguiente diapositiva, por favor. Acá en este diagrama vamos a verificar cuáles son los pasos que se deben seguir para obtener un auto final o resolución judicial del reconocimiento de preñez o parto. Como todo trámite en la vía voluntaria, estamos hablando del acta notarial de requerimiento. Acá, pues, la requerente se aboca con un notario que es colegiado y ejerza plenamente en Guatemala. Y aparte de que en este acto se narran los hechos y pues se presentan las pruebas documentales, se hace un pliego de solicitudes al juez, las cuales son resueltas en la resolución de trámite. Acá el juez va pues decidir que se emitan los edictos correspondientes. Vamos a tener la orden para que haya un discernimiento de facultativos y pues toda la guía para iniciar el proceso. El tercer paso es la notificación de lo que el juez resuelve en la resolución de trámite y se le hace a la requerente o a todos los interesados. El cuarto paso es la publicación de edictos. Es importante mencionar que esos edictos se deben publicar 3 veces durante un mes en el diario oficial o otro de mayor circulación. Como quinto paso, estamos hablando de la recepción de pruebas. Acá el notario puede agregar pruebas que no se hayan mencionado en el acta inicial, o bien se puede colocar toda aquella prueba que de oficio haya solicitado el juez. Siguiente, por favor. Listo. Como punto 6, hablamos del acta de discernimiento. Este acta es notarial y cuando hablamos de él, es un acta en el cual se propone a un profesional que va a llevar todo el proceso de certificación de la gestación y parto. Acá se debe identificar con nombre, colegiado activo, que pues cuando hablamos de la preñez o parto tendría que ser un médico titulado.
y pues de preferencia que esté dentro del área de ginecología. Ahora bien, y después de que ya se haya establecido quién es el médico que va a llevar este proceso, se deben repetir los informes de este, en el cual se puede versar acerca de lo que sería si existe o no el estado de gestación, cuánto es el tiempo aproximado desde la concepción y, por supuesto, una fecha estimada para el parto. El punto 8, estamos hablando de lo más importante, que es la resolución o auto final, en la cual, si no hay ninguna oposición y todo marcha bien con el cumplimiento de los requisitos que establece la ley, pues el juez va a emitir resolución favorable para la requirente para que se pueda emitir la certificación al registro civil al registro civil y del RENAP. Ahora bien, para poder finalizar el expediente, se debe remitir al Archivo General de Protocolos y pues prácticamente acá sería pues finalizada la labor notarial. Siguiente, por favor. Listo. Acá hay un punto importante. El esquema anteriormente mostrado es una línea normal en la cual pues todas las partes se sienten cuerdas. Pero ahora bien, ¿qué sucede cuando hay una oposición? Definitivamente, como se ha mencionado en exposiciones anteriores, la litis obliga a que un juez haga intervención y el notario deba apartarse del proceso, ya que pues ya no corresponde a su jurisdicción. Y pues a fin de cuentas se debe remitir el expediente al juez de primera instancia. Siguiente, por favor. Listo. Ahora bien, es importante tener claro cuáles son los beneficios que derivan de realizar todo este trámite. Primero, es la identidad. Esto hace referencia a que el individuo debe de gozar del apellido paterno, porque esto pues va a conllevar en todos sus registros que pues tenga el sentido de identidad en cuanto a la paternidad y estado de filiación con el respectivo padre. Lo segundo es que el individuo pueda gozar pleno derecho al momento de la repartición de herencia y que pueda ser tomado en cuenta en este proceso. Y por último, acá tenemos dos divisiones. Uno es que en aquellos casos de separación, el individuo puede recibir el cuidado mediante la pensión alimenticia que le corresponde al padre. Ahora bien, aquí hacemos referencia cuando hablamos de beneficios adicionales. Estos son algunos que en la práctica, que la ley no menciona, pero que en la práctica podemos encontrar. Uno de estos podría ser la inscripción al IX mediante el pago de cuotas del respectivo padre, así como de reclamar beneficios o derechos de seguros o bien de pasivo laboral en cuanto corresponda a que el padre pueda dejar cierto porcentaje al hijo. Esos prácticamente son los beneficios que derivan de este proceso. Siguiente, por favor. Listo. Y saliendo un poco del margen del tema, les queremos hacer una breve presentación del documento que se le puede entregar a la licenciada, el cual se divide en 4 capítulos, los cuales son persona y personalidad, matrimonio y filiación, jurisdicción voluntaria y derecho registral, así como el registro nacional de las personas. En el primer capítulo hicimos énfasis en lo que son las teorías de la personalidad. Primordialmente tenemos la teoría de la concepción, la cual menciona que el individuo adquiere su personalidad desde el momento de la concepción. Sin embargo, pues esto es muy debatido, ya que no hay un punto exacto en el cual ni la medicina puede establecer el punto de la concepción. Otra teoría plantea que es mucho más fácil establecer el momento de nacimiento de la personalidad mediante el nacimiento. Tercero, tenemos la teoría de la viabilidad. Acá se menciona que no basta con que el individuo nazca, sino que también tenga condiciones viables para crecer y sustentar una vida fuera del seno de su madre. Y por último tenemos la teoría ecléctica, que esta es una fusión de las 3 teorías antes presentadas, que menciona que se puede reconocer la personalidad desde el momento de concepción, desde el nacimiento, siempre y cuando se tengan condiciones de viabilidad para la vida. Ahora bien, cuando hablamos del matrimonio y filiación,
estamos hablando de que se puede regir mediante el régimen absoluto, que es cuando todos los bienes forman parte del matrimonio y se dividen al 50-50 al momento de una disolución. Cuando hablamos de la separación absoluta, estamos haciendo referencia a aquel estado matrimonial en el cual los bienes de cada persona permanecen mediante el nombre al cual hayan sido registrados. Y por último tenemos la comunidad de gananciales, que aquí se hace mención de que cada individuo va a permanecer con los bienes que entraron al matrimonio, pero todo aquello que fue generado durante el matrimonio se va a dividir por partes iguales. Posterior, capítulo 3, encontramos la jurisdicción voluntaria, que a fines prácticos es lo que se ha mencionado con anterioridad, que debe ser atendida por notario, a menos de que pues haya una posición por alguna de las partes. Capítulo 4. Acá estamos hablando que el registro nacional de las personas tiene la función de llevar un conteo de los nacimientos, fallecimientos y todo cambio en el estado civil, nombre o algún dato importante de la personalidad. Siguiente, por favor. ¿Cuánto le falta? Perdone que lo interrumpa. Únicamente esta diapositiva, licenciada. Realmente esto es un marco legislativo en el cual pues ya se les fue compartido por medio de WhatsApp para que lo puedan consultar. Acaban de encontrar el proceso, a los beneficios que se puede obtener mediante esta certificación. Y lo último con lo que quiero finalizar la exposición es con lo siguiente. Si bien estamos hablando que la certificación de preñez o parto es un derecho que garantiza el Estado, se debe cumplir sí o sí con todos los requerimientos de la ley, desde una prueba de ADN a las pruebas documentales, así como testimonios. Simplemente eso sería, licenciada, muy amable. Muy bien, muchas gracias por esta exposición, Emanuel, ¿verdad? Muy bien, aquí terminaríamos con el grupo número 7. Felicidades, jóvenes. Ahora quiero que estén listos el grupo número 8, coordinador presente, y que esté listo su expositor, por favor. Tenemos 7 minutos casi para las 7, pero seamos los más breves, concisos, claros, por favor. Buenas noches, licenciada. Le saluda James. Somos grupo número 8 y nuestro representante a exponer sería Antonio Guzmán. Muy bien. Adelante, por favor. Iniciemos. Creo que el compañero está teniendo problemas, pero con gusto voy a proceder yo. Si gustas, podemos avanzar, por favor. El cambio de nombre implica la adopción de un nombre distinto, ya sea parcial o totalmente, al que con anterioridad identificaba a la persona, y el reconocimiento de uno nuevo. Si gustas, puedes colocar la interacción, por favor. Hemos de recordar que en el certificado de nacimiento se realiza una anotación al final del mismo, indicando que la persona se cambió de nombre. Esto en base al artículo 7 del Código Civil. Y hemos de recalcar también que aunque se puede modificar la identidad en documentos, las obligaciones contraídas con anterioridad permanecen intactas, ya que el cambio de nombre seguirá estando vinculado al nombre anterior. Avancemos, por favor. Nuestra base legal es el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, Ley del Registro Nacional de las Personas, Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Avancemos, por favor. Tanto como el cambio de nombre para mayor y menor de edad, podemos mencionar el trámite judicial
el cual inicia con una solicitud ante un juez, publicaciones de edicto, la oposición y la inscripción en el RENAC. Avancemos, por favor. En el procedimiento también podemos encontrar el trámite notarial, que inicia con un acta notarial de requerimiento, una primera resolución, una notificación de la primera resolución, recepción de información testimonial si se hubiera ofrecido, ya que no es obligatorio. Avancemos, por favor. También se encuentra el edicto de ley, resolución o auto final, el edicto final, la expedición de certificación al Registro Nacional de las Personas y la remisión del expediente al director del Archivo General de Protocolo. Avancemos, por favor. Se encuentran algunas diferencias al momento de ser judicial o ser de forma notarial. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber una diferencia si se tramita a través de un juez o un notario. Las diferencias son: autoridad competente se realizaría mediante un proceso judicial ante un juez de primera instancia. Este es obligatorio si hay oposición al cambio o si el caso requiere una resolución contenciosa. En tiempo puede ser más lento debido a la carga de trabajo en los juzgados y los plazos procesales establecidos por ley. Ahora, en el notario. Autoridad competente, el cambio se realiza mediante un procedimiento administrativo de jurisdicción voluntaria sin necesidad de acudir a los tribunales cuando en los casos no hay controversia. En tiempo es más ágil, ya que depende únicamente del notario y del tiempo necesario para cumplir con las publicaciones de edicto. Siguiente, por favor. También encontramos diferencias clave entre cambio de nombre entre un menor y un mayor de edad. Las diferencias son la capacidad legal para solicitar el cambio de nombre, la representación legal en el caso de menores de edad, los requisitos y documentación necesarios para el procedimiento y la intervención del juez de la niñez y de la adolescencia en el caso de menores de edad. Avancemos, por favor. También quisimos compartirles una pequeña frase de Carlos Pais, un jurista argentino, que indica: el cambio de nombre es un derecho fundamental que permite a las personas renovar su identidad y proyectar su personalidad hacia el futuro. Eso sería todo, licenciado. Muy bien. Yo les pido por favor que no se olviden de mandar sus preguntas con ya sus respuestas, y el licenciado Natanael muy amablemente nos va a integrar para que todos tengamos ese folletito, ¿de acuerdo? Mejor si lo hacemos de acá al día jueves, para que el licenciado venga y arme bien el folletito y lo envíe a ustedes, para que les sea más fácil estudiarlo. ¿Estamos de acuerdo? Eso les va a ser de mucha utilidad a todos. Muy bien, vamos a pasar ahorita a asistencia. Astrid Mayeri Hernández.